Bendiciones hermanos, una vez más, un estudio bíblico, una fe viva en las pruebas y tentaciones, parte 2, Santiago 1, 12 al 17. Muy buenas noches, bienvenidos. Dice así la Escritura: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de su criatura. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más para reunirnos, abrir tu palabra, hablar de ella y también conocer más de estos párrafos que hemos leído. Señor, abre nuestro entendimiento y que podamos poner por práctica dentro de tu voluntad y soberanía. Señor, gracias por sostenernos. Una vez más, bienvenidos a todos a este nuevo estudio, una fe viva en las pruebas y tentación, parte 2, Santiago 1, 12 al 17, y leemos al principio del 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Este inicio del texto en este verso se asemeja al sermón del monte dado por el Señor Jesucristo, donde leemos en Mateo 5, 1, 12, si usted quiere seguirnos. Mateo 5, 1, 12 dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Verso 6 de Mateo 5. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Verso 9 de Mateo 5. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo. Verso 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hemos leído a consecuencia del verso 12 en la bienaventuranza, Mateo 5, 1 al 12. En estas bendiciones no es la única, sino es el medio de beneficio de la bendición que se puede ampliar para resistir todo tipo de tentación. El versículo 12 sigue diciendo de Santiago 1, porque cuando haya resistido la prueba, cuando el alfarero toma la arcilla en una medida exacta, lo asienta en el torno, donde varias veces el alfarero comienza a moldear la arcilla para que el jarrón quede excelente. La moldeada se puede deformar muchas veces, y en esas veces su final queda sin ningún defecto y queda para hornear junto con otros para su venta. Así son las pruebas en Cristo, y las pruebas no son para castigarnos, ni menos para disciplinarnos. Quien lo diga no ha leído la Escritura.
Una de las preguntas que nos hacemos: ¿para qué son entonces las pruebas? Las pruebas se transforman en situaciones difíciles en todas las circunstancias que usted se imagine y que transitamos y padecemos, pero no es el fin de nuestro Señor, sino de capacitarnos. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, dice el verso 12. Esta es uno de los intereses de cada cristiano, pero para llegar a ello los ojos deben estar en Cristo y tener la Escritura como el Espíritu Santo como guía. El que se enfrenta con las pruebas como es debido tiene la felicidad aquí en el más allá. Primero, en esta vida demuestra de su auténtica valía, dice Berkeley. Eidoquimos en metal auténtico sin mezcla de impureza. Se ha templado su carácter y surge de la prueba fuerte y puro. Segundo, en la vida venidera recibe la corona de la vida. Aquí se esconde más de lo que se ve. En el mundo antiguo, la corona Estéfanos tenía por lo menos 4 grandes asociados. La corona de flores se usaba en los días alegres, en las bodas y en las fiestas. Isaías 28:1, Cantares 3:11. B. La corona era el signo de la realeza y la usaba los reyes. Algunas veces era de oro y otras consistía en una banda de lino alrededor de la frente, Salmos 21:3 y Jeremías 13:18. C. La corona de laurel era el premio del vencedor en los juegos, el más codiciado por los atletas, 2 Timoteo 4:8. D. La corona era un emblema de honor y de dignidad. En las instrucciones de los padres puede reportar una corona de gracia a los que le cumpla, Proverbios 1:9. La sabiduría proporciona una corona de gloria, Proverbios 4:9. No tenemos que esconder entre esos sentidos, todos están incluidos. El cristiano tiene una felicidad que no tiene nadie más, dice Berkeley, y es verdad. La vida es para él como un estar siempre de fiesta. Participa de una realidad que nadie más conoce, porque aunque sea humilde en la tierra, es hijo de Dios. Tiene una victoria que otros no pueden ganar porque se enfrenta con la vida y todas sus demandas con el poder conquistador de la presencia de Jesucristo. Tiene una nueva dignidad porque se da cuenta de que Dios le valoró el precio de sangre de Jesucristo, dice Berkeley en su comentario. ¿Qué es la corona? La corona de la vida. Y esa frase quiere decir la corona que consiste en la vida. La corona de cristiano es una nueva clase de vida, que es la vida verdadera. Mediante Jesucristo ha entrado en una vida más abundante. Santiago dice que si el cristiano se enfrenta con las pruebas de la vida, con la vida constante que Cristo da, la vida se le convierte en algo infinitamente más espléndido que antes. La lucha es el camino a la gloria y la misma lucha es ya la gloria, dice Berkeley en su comentario. Dice Spurgeon: hay una corona para mí, entonces ceñiré mis lomos y aceleraré el paso, pues la corona es tan segura para quien corren con paciencia. Así que quien soporta la tentación correctamente la soporta porque ama a Dios. Se dice a sí mismo: ¿cómo puedo cometer esta gran maldad y pecar contra Dios? No pueden caer en pecado porque contristaría a quien lo ama tanto y a quien ama con todo corazón, dice Spurgeon. Verso 13 de Santiago 1. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie.
¿Cuántas veces hemos escuchado de hermanos que se quejan de las pruebas y luchas donde dicen, ¿por qué me pasa a mí? ¿Cómo solucionar esto? Pero la historia se repite. Dirá usted, ¿se repite? En los tiempos de Israel las personas se alejaban, se apartaban de Dios y no Dios de las personas. En los 40 años en el desierto y en las diferentes cautividades de los hebreos en el Antiguo Testamento, ahora pongamos en el lugar que ya mencionamos antes de los 40 años y de los cautiverios. Él muestra la gran causa del pecado, que la lujuria influye más que el diablo a su instrumento, quien no puede hacernos pecar si nosotros mismos a veces nos tientan, pero no prevalecen. Es una metáfora tomada de un pez atraído por un cebo, dice Poller en su comentario. Y Spurgeon nos alerta, ¿no? Satanás tienta, Dios prueba, pero la misma prueba puede ser tanto una tentación como una prueba y puede ser una prueba por parte de Dios y una tentación por parte de Satanás. Así como Job sufrió por parte de Satanás y fue una tentación, pero también sufrió por parte de Dios a través de Satanás y por tanto fue una prueba para él, dice Spurgeon. Tras este pasaje se encuentra una idea judía a la que somos propensos todos en cierta medida. Santiago está corrigiendo aquí a los que le echan la culpa de la tentación a Dios. La teología hebrea se debatía ante la división interior que se da en todas las personas. Era el problema que acechaba el apóstol Pablo. Me encanta la ley de Dios en lo más íntimo de mi ser, pero descubro otra ley en mis miembros que le hace la guerra a la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que habita en mis miembros, dice Romanos 7:22, en el comentario de Berkeley. Hay dos fuerzas que tiran de la persona en sentido opuesto, simplemente como una interpretación de su experiencia personal. Los judíos llegaron a la doctrina de las dos tendencias, la llamada Yetzer Atov y Yetzer Hara. Esto significa la tentación al bien y la tentación al mal. Era una manera de plantear el problema, pero no de resolverlos. En particular no decía de dónde procedía la tentación al mal, así es que el pensamiento judío se propuso explicarlo, dice Berkeley. El autor del Eclesiastés estaba profundamente impresionado con la confusión que crea la tentación al mal. Oh Yetzer Hara, ¿por qué se te permitió llenar la tierra con tus engaños? Según su punto de vista, la tentación al mal venía de Satanás y la defensa del hombre era su propia razón. Dios hizo al hombre en el principio y le entregó en manos del que le hizo su presa. Le dejó en poder de su albedrío. Si es tu voluntad, observarás los mandamientos y la fidelidad depende de lo que tú quieres, dice Berkeley. Había un autor judío que remontaba esta tentación al mal al jardín del Edén. En el libro apócrifo Vida de Adán y Eva se encuentra así la historia. Satanás tomó la forma de un ángel y hablando por medio del serpiente puso en Eva el deseo del fruto prohibido y la hizo jurar que también le daría al fruto a Adán. Cuando me hizo jurar, decía Eva, se subió al árbol, pero en el fruto que me dio a comer puso el veneno de su malicia, es decir, de su concupiscencia, porque la concupiscencia es el principio de todo pecado. E inclinó la rama hacia la tierra y yo tomé el fruto de lo que comí. Aquí fue el mismo Satanás el que consiguió introducir la tentación al mal en el hombre que se identifica con la concupiscencia de la carne. Un desarrollo posterior de la historia fue que el principio de todo pecado fue el deseo que Satanás tenía de Eva, dice Berkeley en su comentario. Satanás puede,
que pusiera la tentación al mal en la persona humana, o lo hiciera los ángeles caídos, o puede haber sido el mismo ser humano el que se lo introdujo. Pero ¿de dónde procede en última instancia? Para resolver este problema, algunos rabinos dieron un paso atrevido y peligroso. Arguyeron que como Dios había creado todas las cosas, tiene que haber creado también la tentación al mal. De ahí los dichos rabínicos. Dios dijo: me arrepiento de haber creado la tentación al mal en el hombre, porque si no lo hubiera hecho, no se habría rebelado contra mí. Yo creé la tentación al mal, creé la ley como un remedio. Si te ocupas de la ley, no caerás en su poder. Dios colocó la tentación al bien en la mano derecha del hombre y la tentación al mal en su izquierda. El peligro es obvio. Quiere decir que en última análisis el hombre puede echarle la culpa a Dios por sus propios pecados, puede decir, como dijo el apóstol Pablo: ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí, Romanos 7, 15 al 24. Todas las doctrinas extrañas, la más extraña es la que hace a Dios responsable del pecado en última instancia, dice Beckley en su comentario. Verso 14 de Santiago 1. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, seducido. Muchas veces encontramos, hermanos, diciendo que fueron tentados por eso, cayeron en pecado. Tentación. En su significado, esto tiene como indicación al pecado o incitación al pecado. Hagamos un análisis de la estrategia de Satanás desde todos los textos bíblicos que dan un conocimiento de este enemigo. Satanás es padre de mentira, Juan 8:44. Satanás ciega las mentes de los incrédulos, 2 Corintios 4:4. Satanás se disfraza de ángel de luz y justicia, 2 Corintios 11:13 al 15 y 1 Timoteo 1, Mateo 7:15, Hechos 20:30 y Filipenses 1:9. Satanás hace señales y maravillas, 2 de Tesalonicenses 2:9, Mateo 24:24 y Mateo 7:22 al 24. Satanás tienta a las personas a pecar. Mateo 4:1 al 11, Lucas 23, del 3 al 6 y Corintios 11, verso 3. El diablo arranca de las palabras de Dios del corazón de las personas y la ahoga la fe. Mateo 4:1 al 9, Romanos 10:17 y 1 Tesalonicenses 3:5. El diablo causa enfermedades y dolencias, Lucas 13:16, Hechos 10:28, 2 de Corintios 12:7 y Juan 9:3. El diablo es un asesino, Juan 8:44 y Juan 3:11, Apocalipsis 2:11, Juan 10:10. Satanás lucha contra los planes misioneros, pastorales y demás líderes, 1 Tesalonicenses 2:17 y 18. Satanás acusa a los cristianos delante de Dios, Apocalipsis 12:10 y Job 1:11, Hebreos 7:25. Satanás no gana ni una, 1 Juan 3:8, Hebreos 2:14, Colosenses 2:15, Marcos 2:17, Apocalipsis 2:10 y Mateos 8:29, Mateo 25:41. Hemos dicho los textos bíblicos para que usted tenga también referencia y quizás pueda corroborar de dónde hemos analizado esto. Sigamos con el texto, el verso 14 de Santiago 1. La tentación nos atrapa, te atrapa, es por nuestra propia naturaleza caída, pecaminosa. Esto porque no tiene un corazón de Dios, estando en la lujuria, en estos pensamientos están, pero el hombre y la mujer que tiene un corazón de Dios adora a Él sinceramente y con palabra de humildad, porque la abundancia de su corazón habla la boca. Verso 15 de Santiago 1.
Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Desde el principio del tiempo, el instinto del hombre le ha sido echarle la culpa de su pecado a otro. El antiguo autor que escribió la historia del primer pecado en el jardín de Edén era un psicólogo estupendo con un conocimiento profundo del corazón humano. Cuando Dios enfrentó a Adán con su primer pecado, la respuesta de Adán fue: la mujer que me diste para que estuviera conmigo me dio del árbol y por eso lo comí. Y cuando Dios enfrenta a la mujer con su acción, le contestó: fue la serpiente la que me engañó para que comiera. Adán dijo: yo no tengo la culpa, fue Eva. Y Eva dijo: yo no tengo la culpa, fue la serpiente. Génesis 3:12. Los humanos siempre hemos sido expertos en el arte de la evasión. Les echamos la culpa a las circunstancias, a los demás, hasta a nuestro propio temperamento por el pecado del que somos culpables. Santiago el apóstol reprende firmemente este punto de vista. Para él, lo único que es responsable del pecado son los malos deseos de cada uno, dice Berkeley en su comentario que estamos compartiendo. El pecado sería inoperante si no hubiera nada en la persona a lo que apelar. El deseo es siempre algo que se puede alertar o rechazar, se puede controlar y hasta por la gracia de Dios si no se deja para mañana, pero sí dejamos que los pensamientos se nos vayan por ciertos senderos. Los pasos nos llevan al cierto lugar y los ojos se fijan en ciertas cosas, fomentamos el deseo. Uno siempre puede entregarse a Cristo y ocuparse de cosas buenas tan totalmente con lo que ni tiempo ni sitio para los malos pensamientos. Es para los desocupados, para los que Satanás se encuentra a faenar y qué hacer. Son la mente disciplinada y el corazón no comprometido lo que son vulnerables. Si se alienta el deseo suficiente, seguro que traerá consecuencias. El deseo engendra la acción, así nos dice Berkeley. Además, la enseñanza judía decía que el pecado produce la muerte. La vida de Adán y Eva cuenta que en cuanto Eva comió el fruto, percibió un atisbo de la muerte. La palabra que usa Santiago en el versículo 15 y que la revisión de Reina Varela traduce engendra en 1909 o da a luz a la muerte en 1960, es la palabra que se usa con los animales cuando desovan o paren. Dominado por el deseo, el hombre se rebaja al nivel de la creación irracional. El gran valor de este pasaje está en que atribuye al hombre su verdadera responsabilidad por el pecado. Ninguno nacemos libres de deseo por cosas prohibidas, y si animamos y alimentamos esos deseos hasta que llegar a ser grandes y monstruosamente fuertes, desembocarán inevitablemente en acciones que son pecado, y ese es el camino que conduce a la muerte. Esta idea y toda la experiencia humana admite que es verdad. Debe lanzarnos a los brazos de la gracia de Dios, que es lo único que nos puede hacer y mantener limpio y que está al alcance de todos, así nos dice Berkeley. Veamos ahora los versículos 16 y 17 de Santiago 1. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago aquí no está no solamente alertando, sino nos está hablando con amor. Dice: amados hermanos míos. Se promete amar, pero se da a la perseverancia. Es el amor de Dios el que espía nuestro amor y lo recompensa, pero lo recompensa en parte probándolo, y finalmente al producir el estéfanos
la corona, dice Spurgeon. Los hombres corrían por una corona en los juegos griegos y no podían ganar la corona sin correr. Así Dios les da a los que llevan una corona, pero no sin correr. Les da primero el privilegio de sufrir por causa de su nombre. Luego de ser recompensado por ello, Dios prueba a los hombres, pero el motivo de una prueba es lo que la diferencia de una tentación. En una tentación probamos a un hombre con el fin de inducirlo a obrar mal, pero Dios prueba a los hombres para que los superen, para que al descubrir su debilidad se salven de hacer el mal. Nunca inclina un corazón al mal. Reitero, nunca Dios inclina un corazón al mal, dice Spurgeon, aunque Él hace todas las cosas y está en todas las cosas, no para que Él mismo haga el mal, ni se le pueda acusar de ello. Esta es la ramera desenfrenada que engaña el corazón del hombre. Su propio deseo se hizo fuerte y ardiente hasta convertirse en lujuria. Esto aleja al hombre, ceba el anzuelo y el hombre se lo traga y así queda atrapado y seducido, dice Spurgeon. Está la historia y el pedigrí del pecado. Dios nos salve de tener alguna conexión con el deseo de pecado para que nos seamos llevados al pecado y luego de la descendencia del pecado a la muerte. Todo bien de Dios, todo mal de nosotros. Hay variabilidad y hay sombra de girar en el sol, pero en ese mayor Padre de las luces no hay paralelo ni trópico. Él es cada vez más el mismo y podemos acudir a Él con una confianza inquebrantable porque Él es el mismo. ¡Oh, qué bendición para criatura tan cambiante como nosotros tener un Dios inmutable por su propia voluntad! Si quieres conocer el poder de la voluntad de Dios, nunca va hacia el mal, dice Spurgeon. Verso 18 de Santiago 1. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Edad, con H, desde el hebreo, es una palabra que tiene varios significados: favor, amor, lealtad, piedad, solidaridad. En la tradición judía tenían la costumbre de cantar el Salmo 136, 1-9. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Donde en este salmo, terminar, la congregación repetía la palabra hebrea edad, la perfección de uno de los atributos de Dios. La bondad es perfecta, completa, el del hombre es incompleto, imperfecto. Podemos ver la bondad de Dios en la creación, Salmo 119, 68, en la creación del hombre, Génesis 1:31, en la creación de los animales, Salmo 145, 15 al 16, las bendiciones de la naturaleza, Salmo 145, 9, la bondad de Dios hacia el pecador, Romanos 5, 7 al 8, la suprema manifestación de la bondad de Dios, Gálatas 4, 4 al 5, Tito 2, 1 y Mateo 20, 15. Santiago desde el verso 18 nos habla de para que seamos primicia de su criatura, donde ellos, los judíos, fueron primicias para extender sin egoísmo
porque Cristo el Señor no lo tuvo y nos envió a todos sin distinción de pueblo y nación, y conocer a Cristo y tener una cosecha futura, era el anhelo de Santiago, pero también a los gentiles de la redención más amplia en nuestra actualidad y en el presente. Ahora bien, sobre todo los hombres generosos necesitan que se le estimule su generosidad. Necesitarán que se le atienda, habrá que hacerle suplicar y a veces habrá que presionarlos. Un ejemplo debe guiarlos, pero por su propia voluntad. Dios hizo por nosotros todo lo que se ha hecho sin ningún incentivo ni incitación, motivo únicamente por sí mismo, porque se deleita en la misericordia, porque su nombre y su naturaleza son amor, porque siempre, como el sol, le es natural distribuir los rayos de su gracia eterno, dice Spurgeon. Una vez más, el apóstol Santiago hace hincapié en la gran verdad de que todos los dones que Dios envía son buenos. El versículo 17 podríamos traducir: todo dar es bueno, es decir, que no hay nada que venga de Dios que no sea bueno. La frase que hemos traducido por todos los dones buenos y los beneficios perfectos es de hecho un perfecto verso hexámetro en poesía. O Santiago el apóstol tenía un sentido extraordinario del ritmo poético, o está citando aquí, no sabemos de dónde, dice Berkeley en su comentario. En lo que está insistiendo es en la inmutabilidad de Dios. Para ello hace uso de dos términos de astronomía. La palabra que usa para mutabilidad es parallege y la palabra para las sombras, fugace, es trope. Las dos palabras expresan los cambios de los cuerpos celestes, las variaciones en la duración del día y de la noche, en el recorrido del sol, en la fase de la luna, la diferencia del brillo de las estrellas y los planetas en diferentes épocas. La variabilidad es una característica de todas las cosas creadas. Dios es el creador de las lumbreras celestes. La oración judía de la mañana dice: bendito sea el Señor Dios que ha hecho las lumbreras. Estas cambian, pero el que las ha hecho no. El propósito de Dios es la manifestación de su gracia. La palabra de verdad es el Evangelio, y el propósito de Dios al enviarlo es que el hombre nazca de nuevo a una nueva vida. Las sombras desaparecen cuando la palabra de verdad aparece. Ese nuevo nacimiento nos introduce en la familia y propiedad de Dios. En el Antiguo Testamento era ley el que todos los primeros frutos eran consagrados a Dios, se le ofrecen a Dios en un culto de acción de gracia porque le pertenece. Así que cuando nacemos de nuevo por la palabra verdadera del Evangelio, pasamos a ser propiedad de Dios como se hacía con los primeros frutos de la cosecha, dice Berkeley. Santiago el apóstol insiste en que, lejos de tener al hombre, los dones de Dios son invariablemente buenos. En todos los azares y avatares de un mundo cambiante nunca cambia. Y al fin supremo de Dios es recrear la vida mediante la verdad del Evangelio para que la humanidad sepa que le pertenece a Él, dice Berkeley. O sea que nuestra vida es a la luz del Evangelio de Cristo. Y terminamos así, hermanos. Señor, gracias por tu palabra y gracias por los hermanos que están participando y por aquellos que no han podido participar. Oh Señor, gracias por poder abrir tu palabra, también leerla, comprenderla verso a verso, y podíamos seguir varias horas más. Pero gracias por este momento, Señor. También, Señor, que nuestra vida pueda ser cumplida por medio de tu palabra, Señor, y podamos rumiar durante la semana lo que tú has dejado en esta noche. Señor, bendice a cada uno de los hermanos y está dentro de tu voluntad supliendo las necesidades tanto físicas, espirituales como emocionales y psicosomáticas. Señor, gracias por tu amor y misericordia.
También te pedimos, Señor, que tú estés obrando en los hermanos que están siendo perseguidos en diferentes puntos del mundo y siendo desplazados de sus hogares. Y bendice, Señor, las organizaciones o las obras misioneras o las iglesias y también las iglesias y congregaciones que están siendo para ayuda de los inmigrantes, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu favor de mirar con gracia a nuestro Uruguay para seguir evangelizando, Señor, y darnos sabiduría e inteligencia a nuestras congregaciones de sana doctrina. Señor, gracias. Amén.